Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Ha sido una semana especialmente intensa, especialmente inspiradora, demandante más que otras, con un calor que ustedes no se imaginan, pero también muy gratificante, de decisiones trascendentales. Y pues honestamente no sé por qué nunca se me había ocurrido anunciar un episodio sorpresa. Es decir, sin el esquemita de tiene que haber un título, tienes que mandarle el guión primero al inspirador o la inspiradora. Recordarles a ellos que por favor suene a conversación y no solo a una entrevista como todo el mundo y generar una pregunta, etcétera, etcétera. Si estoy un poco movida emocionalmente, me acaban de dar una noticia que por nada del mundo me hubiera esperado, y en serio les digo, qué rico es llorar de alegría. Creo que lo necesitaba, de verdad. Hace algunos días conversé con una persona y me expresaba ella su interés en conocer los referentes que yo tuve cuando inicié el podcast, porque sí, tuve dos referentes principales que marcaban, digamos, cierta guía o cierta pauta de quienes ellos son, pero también de cómo ellos se expresan y se relacionan en el mundo profesional, y especialmente a través de las redes o los medios audiovisuales. Ahora les puedo decir que son 4. 3, curiosamente, son mexicanos. Digo curiosamente porque cuando yo voy a mi feed de Spotify, por ejemplo, veo que sí hay españoles, veo que hay personas de otras nacionalidades, pero a los podcasts que yo recurro semanalmente son estas personas. Aunque uno es más un youtuber, es interesante, pónganle atención a esto. Y me encanta que estén los pajaritos cantando. Yo me volví fan de él y de sus viajes durante la pandemia. Digamos que fue uno de mis compañeros pandémicos. Pero su podcast no lo oigo, lo sigo en YouTube. ¿No les parece curioso? Pero bueno, como les decía, cuando el podcast inició y Ale me dice, más bien, haciendo más concreta la anécdota, cuando nos encierran en la cuarentena y le digo a Ale, ¿y hoy qué vamos a hacer? Me dijo un podcast y yo me quedé con el ojo cuadrado, en serio. Y le digo, Ale, se me acaba de arruinar la cámara porque fue justo el viernes
Y yo dije, el lunes voy a ir a comprarla de nuevo. Lunes no pude, creo que fue martes que otra cosa pasó, y ya cuando yo dije voy a ir fue que nos encerraron. Entonces me quedé sin cámara, no tenía buenos audífonos, o sea, no tenía equipo pues, más que el iPhone y los audífonos del iPhone. En aquel entonces el iPhone 10. Pero Ale muy tranquilo me dice, vamos a hacer un podcast. Como yo estaba preocupada por la gran cantidad de miedo e incertidumbre que se nos inyectaba a través de las noticias y de pues cadenas nacionales que todos veíamos, le dije, aún con mi propio miedo y mi propia incertidumbre, hagamos meditaciones para ayudarle a las personas a manejar estas emociones, porque pues no era nada bonito el asunto. Me dijo sí. Y así fue como empezamos a grabar. Le dije, Ale, ¿qué tengo que hacer? Usted no se preocupe, me dijo, que yo la guío. Y dije, bueno, ok. Yo ya escuchaba podcast, ya seguía a Marta de Baile, que es todavía uno de mis referentes. Y siempre me ha encantado su energía, su fuerza. Hay un poco de esa energía en mí. Les digo, en ese momento, sentada en el espacio en mi casa donde medito y hago yoga de vez en cuando, tirada en el tapete de yoga, hablando sola y casi que hablándole a la nada, dirigiendo una meditación que es el episodio 1 de Unidos por el Diseño. Yo decía, Dios mío, y si no queda bien, pero seguí. Y al rato, y si la gente en serio va a escuchar esto, pero seguía. Y seguía sintiéndome rara por estar hablando, entre comillas, sola. Más bien hablándole a mi iPhone. Y decía, bueno, ok, empecemos. Como podrán darse cuenta hoy, imagino que estoy conversando con ustedes y es más fluido el asunto. Al inicio fueron dos mis referentes, Marta de Baile e Ismael Cala, ambos expertos en locución, uno a través de CNN, ella en la radio, con una carrera enorme en la radio, igual Ismael Cala en la conducción, en entrevistar personas. Bueno, o sea, cuando yo tiro alto, en serio. ¿Qué me gustaba de cada uno? ¿Y qué me sigue gustando de cada uno? Porque todavía los escucho. Sí les digo, a veces tal vez ya no tan seguido a Ismael Cala, pero en aquel momento yo era súper fan. Estaba pendiente de todos sus en vivos, de las meditaciones, porque todos nos volcamos pues a las redes, que era lo único que podíamos hacer. Y más allá de esta expresión de lo único que podemos hacer, en realidad se hizo mucho. Tanto ellos como otras personas encontraron en esta vía y en esta forma de comunicarse mucho potencial y nos han dado cantidad de información valiosa, útil, aplicable. Pero volvamos a Marta de Baile, ya que tengo muy fresca su energía. Esta semana participé en un evento de Oso Traba, que tampoco es la primera vez, pero sí la primera en la que puedo escuchar a Marta de Baile en vivo. Digamos que 3 de mis 4 referentes estuvieron ahí. Y fue muy emocionante. Cansado, porque fue todo el día de 9 de la mañana a 6 de la tarde de estar
pendiente de moverme de vez en cuando. Sí les digo, fue chistoso el día 1 porque dije, bueno, ok, mientras yo escucho las conferencias, voy a poner el zócalo del estudio. Y efectivamente, mi estudio ya tiene zócalo. Escucharla a ella es como renovar en nosotras las mujeres esa fuerza vital de autoestima, de enfoque. Ella es una mujer tremendamente fuerte. Si les digo, me gustaba escuchar allá en el 2020, cuando empecé a grabar, a una mujer muy segura, a veces quizá demasiado, porque sí, a veces tendía a callar muy agresivamente a sus invitados y de vez en cuando también permitirse alguna que otra expresión soez. A ella se le permite. También ella se lo permite, yo no. Pero eso que ella transmitía en su voz me hacía mucho clic. Es obviamente una líder de opinión, no es una influencer, es alguien que influencia a los demás, que es muy distinto. Yo seguiré casándome con la expresión de John Maxwell, que es mejor ser una persona de influencia a un influencer. Además, es empresaria. Esta semana nos recordó su historia y cómo ella, sin tener una carrera titulada, ha logrado formar muchas empresas, mantenerlas, aún a costa de su primer matrimonio, de a veces su presencia con sus hijas o el resto de su familia, a pesar de mucha crítica por también ser mujer. Hoy por hoy ella ha lanzado una serie de proyectos muy interesantes, incluso uno dedicado al proceso de la menopausia en nosotras las mujeres, que es un tema tabú. Hoy por hoy sigue siendo un tema tabú y del que se habla muy poco. Y romper esos esquemas y seguir rompiendo esquemas es algo por lo que todavía la sigo. No les niego que de repente sí hay bastante ego, sobre todo en expresiones como esta, como es que ustedes deberían de darme las gracias a mí por lo bien que hablo español, porque mi primer idioma fue el inglés. O sea, creo que hay momentos de cierta egolatría que todos los tenemos, pero como les digo, yo preferí quedarme con lo carismática que es, lo perfeccionista que es. No les podría decir si en serio yo aguantaría trabajar con ella, porque creo que es una Miranda Presley, que con solo verte, tú ya sabes que tienes la hebilla del cincho chueca, por ejemplo. Aunque así me educaron en la universidad, así que como que no me extrañaría. A nosotros la directora nos revisaba si teníamos la hebilla panda, si la uña del meñique izquierdo estaba sucia, así. Pero ella creo que sí puede llegar a intimidar a la gente. Porque aunque es muy bajita físicamente, su energía es enorme y además es arrolladora. Es una mujer fashionista, por supuesto, y ¿por qué no? Se lo puede permitir. Y no estoy hablando solo en el tema de lucir marcas, sino de verse muy bien todo el tiempo. Ella dijo en la conferencia: me tengo que levantar todos los días con el pelo lacio y hacerlo todo en tacones. Yo me divorcié de los tacones mucho antes de la pandemia. En realidad, cuando me volví formalmente emprendedora, me divorcié de los tacones porque
caminar en tacones exige, en mi caso, de mucho más atención mental, tiempo mental y atención al piso. Entonces, hay como que no tengo ganas de hacer ese espacio físico y mental solo para caminar. Entonces me divorcié y me volví parte de todo el grupo de emprendedores que vivimos en tenis. Yo vivo en botas o en tenis. En el caso de Ismael Cala, definitivamente que me encanta su imagen pulida, su dicción, esa manera de empatizar con las personas, y admiro muchísimo el valor que tuvo para salir de CNN y seguir su llamado, porque no es solo una pasión. Él pues tuvo una transición y prácticamente una conversión espiritual en la que, ojo, no solo recibió un llamado, se ha estado preparando con muchos coaches, gurús, bueno, muchas personas del mundo espiritual y gente de peso reconocida, llámese Deepak Chopra, John Maxwell, y así una larga lista de personas muy importantes en distintas áreas, para que posteriormente, años después de este 2020 en el que yo empiezo a grabar, él lance su propio proyecto como el Cala Institute, del cual también soy alumna. Tomé en aquel momento un curso de liderazgo que les digo buenísimo, y creo que también parte de lo que admiro y tengo a Ismael Cala como referente, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad también de conocerlo en persona y tomarme una foto con él, es su autenticidad, es la forma tan abierta en la que él comparte una historia de vida y de familia marcada por la esquizofrenia, su abuelo, su papá, y por lo tanto él hubiera heredado esta enfermedad, pero a través de la formación y de la preparación que ha tenido, ha logrado abordar esta situación, digamos, aparentemente genética, o que en otros contextos sí o sí hubiera sucedido como una condena, pero él cortó esa línea de sucesión, si la queremos llamar así. Y la forma en la que lo narra, sin pena, incluso ya con un dolor superado, créanme que es algo que profundamente admiro, porque no son situaciones fáciles de contar. Abrirle el corazón a la gente no es cualquier cosa. Se puede prestar mucho a la burla, a la crítica, o sea, es ponernos vulnerables, y sobre todo él, que es una figura pública tan conocido, pues de fácil no tenía nada. Así que sus habilidades de comunicación como conferencista, como autor de libros y como coach espiritual, les digo, se convirtió en uno de mis referentes. Yo sabía que nada más estaba buscando en ellos encontrar mi propia voz al micrófono, y por eso lo seguía y por eso lo sigo aún, porque es ver en su reflejo o en ellos como espejos ciertas características y habilidades que yo en ese momento quería despertar en mí. Como les cuento al principio, pues yo no era tan fluida en el micrófono, pero me sirvió mucho de los más de 10, 15 años
como speaker internacional, yo creo que el momento que más disfruto al estar frente a una audiencia es poder conectar con ellos. Es ese momento después de los 10, 15 segundos de nervios iniciales, es encontrar en la mirada de la gente o de algunas personas, unas más que otras, esa empatía, esa conexión, esa mirada de complicidad o de estoy contigo, te estoy siguiendo. Y eso no tiene precio. Entonces, de repente, hablar sin poder ver al otro, pero tratando de sentirlo como lo estoy haciendo ahora que les estoy compartiendo esto, es súper rico. Y por eso seguí a Marta y a Ismael, porque ellos ya habían logrado esto. Y pues les digo, la inteligencia emocional que ha logrado Ismael Cala me encanta porque él conecta desde la compasión y un sentido de propósito inmenso. Él tiene una misión muy clara. Y eso toma años, pero una vez se encuentra, es el camino amarillo en el Mago de Oz, en serio. Además, es un hombre muy versátil en su comunicación, porque sabe moverse entre lo espiritual y lo corporativo. Fíjense qué rico cómo fusiona ambos mundos y cómo ha encontrado la manera de dar muchísimo, no lo conocido, muchísimo más, tanto al mundo espiritual como al mundo corporativo, e incluso fusionar elementos. Eso me encanta. Y porque también constantemente está buscando, pues, ser coherente, reflejarnos a todos una vida con propósito, una vida con principios. Sabemos que en este planeta, pues, nadie está exento de equivocarse, de errar o de simplemente hoy haberse levantado con el pie izquierdo, pero seguir adelante. Y de ellos me llenaba yo para grabar. Cuando llegaron las entrevistas, pues el tono obviamente cambió, la manera de conducir era distinta, siempre pues apegada a los principios y la filosofía de Diseño UNE, pero pues seguía observándolos, cómo ellos abordaban a las personas, no como una Marta de baile que si no le parece algo corta de tajo la conversación. Uno que otra vez me ha tocado hacerlo, pero realmente espero que no suceda, no es mi intención. En ese punto me gusta más cómo aborda la situación Ismael Cala, que creo que sí tiene un alto porcentaje de asertividad en su forma, porque no es solo su forma de hablar, es en realidad su inteligencia emocional, traducida a sus habilidades desarrolladas como comunicador, pues que por eso se le ve fácil, pero no ha sido tanto, le ha tomado tiempo. Tal vez para algunas personas su elevado tono místico pueda resultar poco práctico o muy ensoñador, pero yo que sí lo entiendo y que me hace clic, y que los miércoles que abordamos con ustedes todo este segmento de diseño de vida, de desarrollo humano y otras herramientas que les puedan servir para sentirse mejor, vivir mejor y ser mejores, pues a mí, les digo, me super suma. De hecho, me acabo de inscribir en otro taller con Cala y admiro mucho lo que está haciendo y el compromiso que tiene. Con los años, pues ya avanzado el podcast, me he ido sumando a estos otros dos influenciadores e inspiradores. Uno de ellos pues es Osotrava. Me encanta
encanta su manera de entrevistar, me encanta su forma tan práctica, a veces quizá demasiado, porque su mente ágil como hombre de negocios se impone muchas veces. Ahora es interesante porque en las últimas entrevistas o cuando lo entrevistan a él, que también se lo permite, él se abre un poco más, cosa que antes no hacía. O sea, como el Shark, el hombre de negocios, se va a mostrar vulnerable. Y en estas semanas, de verdad he escuchado a alguien que dice, me quedé sin trabajo y sí, wow, venía de una maestría en Stanford y tantos miles de dólares, bla, bla, bla. Y de repente no sabía cómo seguir. Y creo que en ese punto muchos nos podemos identificar. El tema es cómo él logró continuar y cómo también ha logrado posicionar su podcast. Ha sacado ya 2 libros. Les digo, uno es muy interesante porque son recopilaciones de los mejores fragmentos o las mejores áreas, porque está estructurado así como por áreas de interés: nutrición, salud, ejercicio, negocios, finanzas personales, y así. Es una larga lista de temas, pero son recopilaciones de sus invitados en el podcast. Oigan, me pareció muy aprovechable en realidad esta manera de cómo sacar un libro adelante, pero también ahora estoy admirando su faceta como generador de eventos, como productor de eventos, porque en el punto en el que uno le suma al otro, que de pronto tenemos a un Alan Estrada y una Aisling Derbez que estuvieron juntos en un panel hace 2 días. También de repente Alan puede invitar a Oso a su podcast y así se van generando estas alianzas y estas complicidades, y por eso de repente vemos al uno con el otro y al otro con el siguiente. Porque ¿cómo no aprovecharlo? Oigan, ya volvió la lluvia. Me está dando intervalos para poder grabar. No les niego que en un punto sí sentía a Oso muy duro, muy rudo, muy mente financiera. Él se ha ido ablandando y soltando con el tiempo, pero no dejo de admirar su mente práctica, su inteligencia práctica, porque no se anda por las ramas, y eso me encanta. Yo aprecio mucho eso, que no te hagan perder el tiempo con información de relleno solo para hacer más largo algo, sino que te aterricen en lo que de verdad necesitas escuchar y lo que tienes que aprender para hacer. Y en eso Oso es un crack, como él lo dice. Entonces, sí, esta faceta en la que se ve un hombre más relajado, más en contacto consigo mismo, la estoy disfrutando más. Como les digo, me encanta su manera de entrevistar, aprendo mucho de él, aparte de que, obvio, entrevista solo empresarios, sus historias, sus retos, sus caídas, pero también sus fortalezas y logros. Entonces, se aprende bastante de cómo él nos traslada la información. Lo admiro mucho. Y si no, pues si no me hubiera inscrito también en un curso de 6 meses con él, que les digo, le voy a sacar el jugo. Ya he estado en cursos cortos que en serio me han costado $10 y les digo, hubiera querido tener a este Shark 13 años atrás, cuando estaba en los cursos de formación emprendedora. Hola, lluvia. Sí, espérate. Y bueno, mi cuarto inspirador reciente es pues Alan Estrada. Alan por el mundo. En serio que admiro a este hombre multifacético. También su historia de vida es muy linda.
y su pasión por viajar. Es un gran creador de contenido. Admiro mucho que no se permita hablar con expresiones antisonantes, que sea muy honesto y sincero en cómo nos describe los lugares, en cómo él también conecta con las personas en sus propios dolores y debilidades como ser humano. Me parece alguien muy auténtico, muy, muy sensible, que puede disfrutar y hacernos sentir un atardecer o un amanecer. Obviamente su curiosidad nata con la que me identifico y su sentido de aventura. Yo en serio quisiera tener su trabajo, poder trabajar viajando. ¿Ustedes se imaginan esa maravilla? Yo creo que ahí sí todos. Muy pocas personas dirían que no. Ahora, en su manera de conectar con nosotros, él tiene un tono de voz muy cercano, es muy humano y sí, me atrevería a decir que también transparente, a pesar de los años y años que tiene como youtuber y ahora también como podcaster, autor también de su libro de experiencias y recomendaciones viajando. Les digo, creo que sí me he mantenido muy fiel a través de los años, se ha convertido casi que en un compañero. Y escucharlo en vivo esta semana, gracias a Oso Traba, de verdad me cumplió un sueño. Yo tengo un tema pendiente con México y lo voy a retomar. Me estoy preparando. Hoy ando en serio muy movida emocionalmente, pero alegre. En los últimos años muy pocas veces he podido llorar de alegría y hoy lo hice. Creo que se me acomodó una parte del corazón que me hacía falta y le doy gracias a Dios por eso. Miren, hay mucha gente inspirando, pero no es solo eso, no es solo que admiremos a otras personas, es lo que esas personas detonan en nosotros y que lo dejemos salir. Creo que ahí es donde está el punto del por qué seguimos a otros o del por qué somos fieles a otros. Ayer cumplió años Mr. Coke y para los que no saben, Mr. Coke fue mi detonante para crear Diseño Une, porque yo lo quería él en El Salvador y ayer que le escribo por Instagram, porque lo felicito por todos lados, en todas las redes lo tengo, y él me sigue también y le digo, Rafa, te recuerdo con mucho cariño siempre. Y me dice, yo también. Rafa es brasileño, ahora radicado en Estados Unidos, y cuando lo conocí era líder del Centro de la Excelencia de Coca-Cola Latinoamérica, a su cargo más de 30 países y además creador del logotipo de Río 2016. Sí, me puedo toda su trayectoria. A un punto, yo no sé, 2017 o 16, no sé en qué momento le dije, oye, tengo tu perfil hecho, ¿quieres que te lo mande para cuando te inviten a alguna conferencia? Y me dice, sí, mándamelo. Casi que me puedo su trayectoria completa. Bueno, de cuando ingresa como VP Global Design de Coca-Cola, como que un poco le he perdido la pista porque yo también he estado muy ocupada, pero saben, es rico saber que él está, que está allí, que no importa el cargo que tenga o el lugar donde él esté, es una persona que sigue estando. Así no nos escribamos diario. Y que él sabe que marcó la vida de alguien. Yo creo que eso nada nos lo puede comprar. Eso solo pasa. Y por eso Mr. Coke es quien es para Diseño Une, el mega inspirador, porque fue el que detonó y ha seguido estando. Aunque no
todo el tiempo yo lo pueda tener para ustedes, pero Él sigue estando para mí y me sigue recordando el motivo por el cual creé Diseño UNE y me sigue recordando el tipo de persona que yo quiero compartir con ustedes, y ese es mi compromiso. Ven, les dije que estaba emotiva. Hoy me lo voy a permitir. Si no mueve la pasión. Y después la pasión se convierte en compromiso. Y aunque a veces no ha sido fácil grabar, y aunque a veces, en serio les digo, me enoje escuchar los ladridos del perrito de la par, porque no puedo apagarlo, no tiene mute la criatura. Aquí sigo grabando para ustedes, porque a más de alguno le puede servir. Y eso ya es mucho. Eso es bastante. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir en este episodio. 4 de mis grandes referentes, 2 del inicio, Marta de Baile, Ismael Cala, y 2 de algunos años para acá. No les puedo decir si de la mitad para acá, porque no tengo una medida exacta o un cuándo, pero obvio que son más personas. Solo me remito a ellos porque son figuras públicas que ustedes pueden constatar a través de mis palabras y decir, sí, Vero, tenías razón, o Vero, te faltó aquello, o esto y lo otro, o yo veo otras cosas en estas personas. Pero mi invitación es, tengan sus propios referentes. Tal vez no para que los sigan ciegamente, sino para que se conviertan en espejos de cualidades y actitudes y o logros que ustedes quisieran tener. Y que si se da el momento de aprender con ellos directamente, no lo duden. Y que, como decía Marta de Baile el miércoles, al cierre de este evento con Oso Traba, en el que participó también Alan Estrada, también aprendamos a aceptar quiénes somos. Si somos intensos, o un poco haraganes, o X, lo que sea, pero que nos aceptemos. Yo creo que eso es muy importante al momento de definir quiénes somos y de ser auténticos. Se habla mucho de esta palabrita, pero serlo y mantenerlo es el reto. Así que me quedo hasta acá en este episodio sorpresa, el primero. A lo mejor más adelante hayan otros. Así que bueno, en la ruta del episodio 500, a corazón abierto. Espero que lo hayan disfrutado, y si en algo les puedo servir, ustedes saben que solo tienen que escribirme y con gusto vemos cómo les puedo ayudar. Así que, como siempre les digo, abrazos, bendiciones, y nos escuchamos pronto. Hasta luego.